Octubre de 2009, Sierra de Órganos, Durango. Rodrigo Salmerón criaba los perros más letales del norte, presa canarios, cruzados con dogos argentinos, máquinas de combate vendidas a narcos y rancheros. Pero cuando un hombre lobo de 140 kilos cruzó su cerca y destrozó dos de sus mejores machos como advertencia territorial, las autoridades archivaron el reporte como ataque de animal silvestre no identificado y cerraron la investigación antes de que comenzara. La criatura había cazado en esas rocas desde tiempos de la Revolución, acumulando huesos en cuevas que ningún mapa oficial reconocía. Cometió un solo error de cálculo. Invadió la propiedad del único hombre en 3 generaciones que no huiría. Y los perros que Rodrigo había entrenado para matar sin retroceder estaban a punto de probar si mandíbulas diseñadas para quebrar huesos de jabalí podían romper algo que la biología nunca debió crear. La propiedad de Rodrigo Salmerón se extendía como una cicatriz en el paisaje del norte de Durango. 12 hectáreas de tierra árida, rodeadas por alambre de púas, reforzado con malla metálica, que se hundía medio metro bajo la superficie. No era decoración ni medida preventiva casual, era barrera contra el mundo exterior, levantada con la misma meticulosidad con la que un cirujano cierra una herida profunda. El hombre que caminaba entre los corrales al amanecer de ese jueves de octubre llevaba 52 años en el cuerpo y una reputación que atravesaba 3 municipios. Criaba los perros más peligrosos de la sierra, animales que no conocían el concepto de rendición. Rodrigo no vendía mascotas, vendía armas vivas, máquinas de músculo compacto y mandíbulas capaces de ejercer presión suficiente para quebrar fémures humanos. Cada cachorro que salía de su propiedad representaba meses de selección genética, entrenamiento brutal y pruebas que dejaban cicatrices tanto en los animales como en su criador. El sol apenas rozaba las formaciones rocosas de la Sierra de Órganos cuando Rodrigo llegó al corral principal, donde sus 6 hembras presa canario descansaban después del entrenamiento nocturno. Cada una pesaba entre 45 y 50 kilos de músculo puro, con cabezas macizas y ojos que evaluaban amenazas con precisión instintiva. No ladraban cuando él se acercaba, reconocían su paso, su olor, la cadencia específica de sus movimientos. La más vieja reina, una hembra de pelaje atigrado con cicatriz vertical cruzando el hocico, se levantó y caminó hasta la cerca, presionando el cráneo contra la malla metálica. Rodrigo extendió la mano y acarició la cabeza masiva del animal, sintiendo el calor que emanaba de músculos siempre tensos. Estos perros eran su familia, su negocio, su conexión con algo que trascendía la soledad que lo rodeaba desde que su esposa murió 8 años atrás. La viudez había transformado a Rodrigo de ranchero común a obsesivo perfeccionista de linajes caninos. Donde otros hombres ahogaban el dolor en alcohol o trabajo agrícola, él lo canalizó hacia la creación de algo más fuerte que la muerte misma. Cruzaba sus presa canario puras con machos dogo argentinos seleccionados de otras granjas, produciendo híbridos que combinaban la territorialidad letal del primero con la resistencia al dolor del segundo. Los cachorros se vendían a precios que nunca revelaba. Algunos iban a fazendeiros legítimos que necesitaban protección contra jabalíes e intrusos armados. Otros desaparecían en camionetas con placas tapadas rumbo a propiedades en las montañas donde el dinero del narcotráfico compraba cualquier cosa. Rodrigo no hacía preguntas. Solo criaba, entrenaba y cobraba en efectivo. El rancho funcionaba como organismo autosuficiente diseñado para el aislamiento completo. 18 kilómetros al sudoeste de Suchil, en territorio donde el desierto chihuahuense cedía ante las rocas volcánicas de la sierra, la propiedad existía fuera de mapas oficiales y registros gubernamentales actualizados. No había señal de celular, no había electricidad más allá del generador diésel que Rodrigo encendía 2 horas cada noche para bombear agua del pozo y cargar las baterías del sistema de iluminación exterior. La carretera de terracería que conectaba con la ruta estatal se convertía en lodazal intransitable durante las escasas semanas de lluvia y se transformaba en camino de piedras sueltas el resto del año. 3 veces por mes, Rodrigo conducía hasta Suchil para comprar provisiones y vender algún cachorro. El resto del tiempo, el silencio absoluto de la sierra era su única compañía, además de los perros. Esa mañana específica,
Mientras revisaba los bebederos y distribuía la carne cruda que constituía la dieta base de sus animales, Rodrigo notó algo que rompía la rutina establecida. Las hembras estaban inquietas, no agresivas ni alerta como cuando detectaban coyotes o serpientes, sino nerviosas de manera que nunca antes había observado. Reina caminaba en círculos apretados dentro del corral, olfateando el aire con inspiraciones cortas y repetidas. Las otras 5 mostraban comportamiento similar, orejas constantemente rotando hacia la línea de rocas que marcaba el inicio de la sierra. Rodrigo siguió la dirección de sus miradas y no vio nada, excepto las formaciones volcánicas oscuras, recortadas contra el cielo que comenzaba a clarear. Pero los perros percibían algo que él no podía detectar, algo que activaba instintos más antiguos que el entrenamiento. Caminó hacia el corral secundario donde mantenía a los 2 machos dogo argentino que usaba para reproducción. Animales de 48 kilos cada uno, criados específicamente para caza mayor, con historial genético rastreable hasta líneas argentinas que habían enfrentado pumas en la Patagonia. Los machos también estaban alterados, uno de ellos parado sobre las patas traseras con las delanteras apoyadas en la cerca, mirando fijamente hacia las rocas. Rodrigo sintió el primer vestigio de algo parecido a preocupación, sensación inusual para un hombre que había matado jabalíes a cuchillo y enfrentado intrusos armados con nada más que una escopeta y determinación fría. Sus perros no reaccionaban así ante amenazas comunes, estaban detectando algo fuera de su marco de referencia instintivo. El día transcurrió con tensión sostenida, pero sin incidentes concretos. Rodrigo realizó las tareas habituales. Limpió corrales, revisó cercas, alimentó a los cachorros de 3 meses que estaban en periodo de socialización controlada, pero mantuvo el rifle Remington calibre .308 más cerca de lo normal, colgado del hombro con correa mientras trabajaba. Al mediodía, cuando el calor del desierto convertía el aire en sustancia visible que distorsionaba el horizonte, preparó carne para el entrenamiento de la tarde. Usaba despojos de res comprados en el matadero de Suchil, órganos, huesos con cartílago, pedazos de piel y grasa que los perros debían desgarrar y consumir rápidamente. El entrenamiento desarrollaba potencia de mandíbula y velocidad de ataque, cualidades esenciales para animales que podrían enfrentar amenazas reales en propiedades remotas. Pero esa tarde, cuando arrojó los primeros pedazos de carne cruda al corral, las hembras no atacaron con la voracidad usual. Reina se acercó a la comida, la olfateó brevemente y retrocedió. Las otras siguieron su ejemplo. Rechazaban alimento, comportamiento alarmante en perros de combate condicionados para asociar agresión con recompensa inmediata. Rodrigo sintió la inquietud transformarse en algo más denso, más oscuro. Algo estaba fundamentalmente equivocado. Los animales percibían amenaza lo suficientemente seria como para anular instintos básicos de supervivencia. Decidió que esa noche dormiría en la hamaca de la terraza, con las armas cargadas y las luces exteriores encendidas, hasta el amanecer. El atardecer llegó cargado de viento frío que bajaba de las montañas, trayendo olor a creosoto y gobernadora, plantas del desierto que liberaban fragancias más intensas con la caída de temperatura. Rodrigo encendió el generador 1 hora antes de lo habitual y activó los 6 reflectores que iluminaban perímetro de la propiedad. Luces de halógeno montadas en postes de acero que convertían la noche en paisaje de sombras duras y claridades crudas. Preparó café en la estufa de leña, llenó los cargadores del rifle y la escopeta Remington, calibre 12 de cañón corto, verificó que el revólver Taurus 357 en su cintura tuviera las 6 cámaras ocupadas. Después se sentó en la silla de madera que ocupaba cada noche desde hacía 12 años y esperó, observando la línea donde la luz artificial moría contra la oscuridad absoluta de la sierra. Los perros finalmente se calmaron cuando cayó la noche completa, acostándose en sus corrales pero sin dormir realmente. Permanecían en estado de vigilancia constante, cabezas levantadas, orejas móviles capturando cada sonido que el viento traía desde las rocas. Rodrigo bebió café negro y escuchó el silencio de octubre en Durango, ese silencio particular del desierto norteño que no es ausencia de sonido, sino presencia de pequeños ruidos amplificados.
el crujido de madera contrayéndose con el frío, el siseo del viento entre las púas del alambre, el ocasional aullido distante de coyotes que cazaban en manadas bajo la luna creciente. Eran sonidos conocidos, catalogados después de años viviendo en aislamiento autoimpuesto. Pero esa noche, debajo de los ruidos familiares, había algo más. Una quietud expectante que hacía que cada sonido normal pareciera estar conteniendo la respiración. A las 11 de la noche, Rodrigo notó que los coyotes habían dejado de aullar. El silencio se volvió absoluto, denso como sustancia física que presionaba contra los tímpanos. Incluso el viento pareció detenerse. Las hembras presa canario se pusieron de pie simultáneamente. Movimiento sincronizado que no era entrenado, sino instintivo, respuesta de manada ante amenaza inminente. Reina emitió un gruñido bajo, gutural, que vibró en el aire nocturno. No era el gruñido territorial que usaba contra intrusos humanos. Era algo más primario, sonido que Rodrigo nunca había escuchado salir de sus perros en 12 años criándolos. Era el gruñido de animal que reconoce depredador superior. Rodrigo se puso de pie despacio, levantando el rifle y quitando el seguro con movimiento practicado hasta volverse reflejo muscular. Sus ojos recorrieron el perímetro iluminado, buscando movimiento entre las sombras proyectadas por rocas y arbustos de Gobernadora. No vio nada, pero la tensión en el aire era tangible, eléctrica, como los minutos previos a tormenta de verano, cuando la presión atmosférica cae y cada ser vivo siente la llegada de violencia natural. Los dos machos dogo argentino comenzaron a ladrar. No ladridos de advertencia, sino aullidos agudos, casi histéricos. Uno de ellos empezó a cavar frenéticamente junto a la cerca, intentando crear túnel de escape, comportamiento incomprensible en animales criados para atacar osos y pumas sin retroceder. Entonces Rodrigo lo olió. Un hedor que cortó a través del aire frío del desierto como cuchillo. Olor animal pero equivocado. Mezcla de almizcle salvaje, carne podrida y algo más que no podía identificar, algo que activaba náusea instintiva en la base de su cerebro. El olor venía de las rocas, transportado por una brisa repentina que agitó el polvo del suelo. Era olor de depredador, pero ningún depredador que Rodrigo conociera producía esa combinación específica de podredumbre y ferocidad viva. Sus manos apretaron el rifle con más fuerza, mientras sus ojos continuaban escaneando la oscuridad más allá del alcance de las luces, buscando la fuente de ese hedor que hacía que sus perros de combate, animales entrenados para matar sin dudar, temblaran de terror puro en sus corrales de concreto reforzado. El amanecer llegó sin que Rodrigo hubiera cerrado los ojos ni un segundo. Permaneció en la terraza con el rifle atravesado sobre las piernas, observando cómo la luz gris del alba iba disolviendo las sombras que habían mantenido la sierra oculta durante horas interminables. El hedor extraño se había disipado con las primeras corrientes de aire tibio que subían del desierto, pero la tensión en sus perros persistía como fiebre que no rompe. Las hembras, presa canario, seguían alertas, acostadas pero con cabezas levantadas, mirando hacia las rocas con intensidad que no disminuía, a pesar del cansancio evidente en sus cuerpos. Rodrigo bajó de la terraza cuando hubo suficiente luz para inspeccionar el perímetro, caminando despacio con el rifle listo, pisando con cuidado para detectar cualquier irregularidad en el terreno que conocía centímetro a centímetro, después de 12 años recorriéndolo diariamente. Encontró las primeras marcas a 30 metros de la casa, justo donde la iluminación artificial se volvía más débil durante la noche. Eran huellas impresas en el polvo fino que cubría la tierra entre arbustos de Gobernadora, huellas que hicieron que Rodrigo se detuviera en seco, con el pulso acelerándose de manera que podía sentir la sangre bombeando en las sienes. No eran de coyote ni de puma, tampoco de jabalí o venado. Tenían forma vagamente humana pero estirada, deformada, con 5 dedos que terminaban en impresiones profundas dejadas por garras o uñas que habían arañado la superficie al caminar. La huella completa medía casi 30 centímetros de largo, el doble de una pisada humana adulta. Y lo más perturbador, algunas mostraban configuración de pie descalzo, otras parecían de mano con dedos extendidos, como si la criatura que las dejó alternara entre caminar erguida y moverse en 4 patas. Siguió el rastro con creciente sensación de irrealidad, como si estuviera dentro de pesadilla lúcida donde cada detalle era demasiado nítido para ser falso, pero demasiado imposible para ser real.
Las huellas formaban círculo casi completo alrededor de la propiedad, manteniéndose justo fuera del alcance máximo de las luces. La criatura había caminado el perímetro entero, estudiando, evaluando, como depredador inteligente que reconoce terreno antes de atacar. En varios puntos, las marcas se acercaban a la cerca de alambre de púas, y allí Rodrigo encontró algo que le provocó escalofrío, que bajó por la columna vertebral. Mechones de pelo atrapados en las púas del alambre. Pelo grueso, oscuro, de textura entre canino y algo más áspero. Lo tocó con dedos que temblaban levemente y sintió la aspereza de fibras que parecían más cercanas a cerdas de jabalí que a pelaje normal. Continuó el recorrido hasta llegar al corral secundario, donde mantenía a los dos machos dogo argentino. Lo que vio allí le hizo soltar una exhalación entrecortada, mezcla de incredulidad y furia ascendente que quemaba en el pecho. El portón de hierro del corral, estructura soldada diseñada para resistir los embates de animales de 50 kilos lanzándose contra ella, había sido arrancado de las bisagras superiores y doblado hacia adentro, metal retorcido como si manos enormemente fuertes lo hubieran manipulado con esfuerzo sostenido. No había marcas de herramientas, no había cortes, solo deformación bruta, causada por fuerza muscular pura aplicada con precisión para crear apertura suficiente. Rodrigo pasó los dedos por el metal doblado, sintiendo los bordes donde la pintura se había descascarado, revelando el acero gris debajo. Entonces vio la sangre. Estaba por todas partes, salpicada en las paredes de concreto del corral, empapando la tierra en charcos oscuros que ya habían comenzado a secarse bajo el sol matutino, rociada en patrones de arterias cortadas que llegaban hasta 2 metros de altura en la pared posterior. La cantidad era obscena, imposible que viniera de un solo animal, pero cuando Rodrigo entró al corral con piernas que apenas respondían, encontró exactamente eso. Pedazos de uno de sus machos dogo argentino estaban dispersos en radio de 5 metros. Aquí una pata trasera separada limpiamente en la articulación de la cadera, allá un pedazo de torso con costillas expuestas y rotas hacia afuera, más allá la cabeza con expresión congelada de agonía y terror, mandíbula abierta en aullido que nunca completó. El segundo macho estaba vivo pero destruido. Rodrigo lo encontró encogido en el rincón más alejado del corral, temblando violentamente, con espuma sanguinolenta goteando de la boca. El animal tenía laceración profunda que iba desde el hombro izquierdo hasta la mitad del pecho, herida lo suficientemente grave como para exponer músculo y fragmentos de hueso. La pata trasera derecha colgaba unida al cuerpo solo por tendones y tiras de piel, inútil, arrastrándose cuando el perro intentó alejarse al ver acercarse a Rodrigo. Pero lo que más impactó al criador fue la expresión en los ojos del animal. Había visto esa mirada antes en perros que habían sido torturados o sometidos a trauma psicológico severo. No era solo dolor físico, era colapso mental completo, destrucción de la confianza básica que todo depredador tiene en su capacidad para defenderse. Rodrigo se arrodilló junto al dogo moribundo, extendiendo la mano despacio para tocar la cabeza masiva del animal. El perro no respondió, no lo reconoció, simplemente siguió temblando con mirada perdida fija en algo que solo él podía ver. Rodrigo sintió náusea subir por la garganta, no por la sangre o las heridas. Había matado y destazado animales toda su vida, sino por la crueldad específica de lo que había ocurrido aquí. Esto no fue ataque de depredador cazando comida, fue demostración de poder, mensaje deliberado, enviado con violencia calculada. La criatura entró al corral, mató a uno de los perros más peligrosos que Rodrigo había criado en su vida, destrozó al otro pero lo dejó vivo para que sufriera, y después salió sin consumir ni un gramo de carne. Se puso de pie despacio, sacó el revólver Taurus 357 de la funda en su cintura, apuntó a la cabeza del dogo herido y apretó el gatillo. La detonación resonó en el corral como trueno seco, y el animal dejó de temblar instantáneamente, liberado de agonía que hubiera durado horas o días. Rodrigo guardó el arma sin mirar el cuerpo, con mandíbula apretada y respiración controlada a través de la nariz. No era momento para emociones. Necesitaba pensar, entender, prepararse, porque lo que hizo esto volvería.
Los depredadores inteligentes siempre vuelven cuando encuentran territorio que ofrece presas fáciles. Y por primera vez en décadas criando animales diseñados para matar, Rodrigo Salmerón enfrentaba la posibilidad de que hubiera creado las presas equivocadas para el depredador correcto. Pasó la siguiente hora siguiendo los rastros que salían del corral. Las huellas eran más claras aquí, impresas en la tierra mojada con sangre. Configuración bípeda principalmente, con impresiones ocasionales de manos usadas para apoyo al cambiar de dirección. La criatura había caminado directamente hacia la cerca perimetral norte, el sector más alejado de la casa, donde los reflectores de halógeno apenas alcanzaban a iluminar durante la noche. Allí, Rodrigo encontró el punto de entrada y salida. 3 líneas de alambre de púas habían sido simplemente separadas, no cortadas con herramienta, sino abiertas con fuerza bruta, los alambres estirados hasta el punto de ruptura pero sin quebrarse completamente, creando apertura de casi 1 metro de ancho. Mechones de pelo oscuro colgaban de las púas, y había sangre fresca en uno de los alambres inferiores, sugiriendo que la criatura se había cortado al salir. Más allá de la cerca, los rastros continuaban hacia las formaciones rocosas de la Sierra de Órganos, subiendo por terreno cada vez más abrupto hasta desaparecer en lecho de roca volcánica, donde no quedaban impresiones. Rodrigo se quedó parado en el límite de su propiedad, mirando las rocas oscuras que se elevaban contra el cielo azul intenso de la mañana. Conocía esas formaciones. Había cazado venados allí durante años, explorado cuevas menores en busca de agua durante sequías, marcado senderos mentales que podía seguir con los ojos cerrados. Pero ahora las rocas parecían diferentes, cargadas de amenaza que transformaba geografía familiar en territorio hostil. Algo vivía allí arriba, algo lo suficientemente fuerte para doblar hierro y destrozar perros de combate como si fueran cachorros indefensos. Regresó a la casa con sol ya alto y calor, comenzando a pesar en el aire. Las hembras presa canario lo observaron pasar con ojos que seguían alerta, hambrientas, pero sin atreverse a reclamar comida, instinto de supervivencia sobreponiéndose a necesidad biológica. Rodrigo entró a la cocina, sacó una botella de tequila del armario sobre el fregadero y bebió 2 tragos largos directamente del pico, sintiendo el ardor limpiar el sabor metálico del miedo que se había instalado en la boca. Después se sentó en la mesa de madera donde comía solo desde hacía 8 años y consideró las opciones con claridad forzada que el alcohol y el shock comenzaban a proveer. Podía empacar lo esencial, subir a la camioneta y conducir hasta Suchil, reportar a las autoridades lo que había encontrado. Protección Civil vendría, tal vez Profepa, posiblemente hasta militares si la descripción sonaba lo suficientemente amenazante. Pero Rodrigo conocía exactamente cómo terminaría esa historia. Llegarían con camionetas marcadas y cámaras digitales, examinarían las huellas con moldes de yeso, fotografiarían las marcas en la cerca, tomarían muestras del pelo enganchado en las púas. Algún biólogo de universidad clasificaría todo como ataque de animal silvestre de especie indeterminada, posiblemente oso negro o puma con comportamiento anómalo. Cerrarían el área como zona de cuarentena ambiental mientras investigaban. Confiscarían sus perros bajo pretexto sanitario. Riesgo de rabia, necesidad de pruebas veterinarias, protocolo estándar que nadie cuestionaría. Su reputación como criador se destruiría, la propiedad perdería todo valor. Y la verdad, sobre lo que realmente caminaba en las rocas de Órganos, sería enterrada en reportes técnicos diseñados para negar lo innegable, porque admitir la existencia de algo que la ciencia no puede explicar es admitir que el mundo es más peligroso y más extraño de lo que los gobiernos permiten que la gente crea. La otra opción era resolver esto como se resuelven los problemas reales en la sierra, en silencio, con las herramientas disponibles, sin esperar que autoridades distantes comprendan realidades que nunca han enfrentado. Rodrigo bebió otro trago de tequila y tomó la decisión que probablemente había tomado desde el momento en que vio el portón arrancado del corral. No llamaría a nadie, no pediría ayuda. Esto era su tierra, sus animales, su responsabilidad. Y tenía rifles, munición suficiente para una guerra pequeña, perros entrenados para matar y conocimiento del terreno que ningún especialista de ciudad podría igualar en años de estudio.
Si algo estaba cazando en su propiedad, entonces él cazaría de vuelta, así de simple, así de necesario. Se puso de pie, guardó la botella y salió a la terraza donde el rifle Remington seguía apoyado contra la pared. Lo levantó, verificó la carga y después caminó hacia el cobertizo de herramientas detrás de la casa. Tenía trabajo que hacer. Reforzar cercas, instalar las trampas de acero para oso que guardaba desde hacía años sin usar, reorganizar los corrales para mantener a las hembras más cerca de la casa donde podía protegerlas. Y cuando cayera la noche, no dormiría en hamaca ni se sentaría pasivamente esperando otro ataque. Esa noche comenzaría la cacería real, porque Rodrigo Salmerón había pasado 12 años creando máquinas de matar, y ahora descubriría si había sido lo suficientemente bueno en su oficio como para que esas máquinas sobrevivieran contra algo que no debería existir pero existía, algo que sangraba cuando lo cortabas pero seguía viniendo, algo que tenía inteligencia suficiente para estudiar, planear y ejecutar violencia con precisión quirúrgica. Las horas siguientes pasaron en actividad física que bloqueaba el pensamiento. Rodrigo instaló 4 trampas de acero para oso en puntos estratégicos alrededor del perímetro. Mecanismos brutales con mandíbulas dentadas diseñadas para quebrar la pata de un oso grizzly y mantenerlo inmovilizado hasta que el cazador llegara para el disparo final. Las enterró parcialmente y las cubrió con tierra y hojas secas, creando apariencia de terreno normal que colapsaría bajo peso suficiente. Después reforzó las secciones de cerca más débiles con alambre adicional y postes de acero que soldó usando el equipo que mantenía para reparaciones de emergencia. Movió a las 6 hembras presa canario del corral principal a encierros temporales construidos con malla ciclónica junto a la casa, donde podía verlas desde cualquier ventana. Los animales aceptaron el traslado sin resistencia, comportamiento inusual que confirmaba que seguían bajo influencia del terror de la noche anterior. Al mediodía, con sol convirtiendo el desierto en horno seco que vibraba con ondas de calor, Rodrigo preparó los cuerpos de los 2 dogo argentino para disposición. No podía dejarlos pudriéndose en el corral. Atraerían sopilotes, coyotes, posiblemente la misma criatura que los había matado. Los envolvió en lona impermeable, los cargó en la parte trasera de su camioneta Chevrolet del 94 y los llevó a un barranco a 2 kilómetros de la casa donde había dispuesto de basura orgánica durante años. Los arrojó al fondo del barranco, roció gasolina sobre los cuerpos envueltos y prendió fuego con cerillo. La hoguera ardió rápido y caliente, consumiendo carne y hueso en columna de humo negro que subía recto en el aire sin viento. Rodrigo observó hasta que solo quedaron cenizas, después regresó a la camioneta sin mirar atrás. De vuelta en la propiedad, mientras el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte occidental, Rodrigo se sentó en la terraza con cuaderno de espiral, donde mantenía registros de cruzas, nacimientos y ventas. Necesitaba documentar lo que había ocurrido, no para autoridades, sino para sí mismo, crear registro tangible que confirmara que esto era real y no producto de aislamiento prolongado generando alucinaciones. Escribió fecha, hora aproximada del ataque, descripción detallada de las heridas en los perros, medidas de las huellas, características del pelo encontrado en el alambre. Después cerró el cuaderno y lo guardó en la caja fuerte empotrada en la pared de su habitación, junto con efectivo, documentos de propiedad y el testamento que había escrito años atrás, dejando todo a un sobrino en Durango que nunca visitaba. La noche llegó con rapidez característica del desierto en octubre, temperatura cayendo de 30 grados a 10 en menos de 2 horas. Rodrigo encendió el generador, activó las luces perimetrales y tomó posición en la terraza con arsenal completo desplegado. Rifle Remington con mira telescópica, escopeta calibre 12 cargada con perdigones de acero, revólver en el cinturón, cuchillo de caza de 20 centímetros en funda de cuero atada al muslo. También había traído binoculares de visión nocturna que compró años atrás para cacería ilegal de venados en temporada cerrada. Los probó, verificando que las baterías tuvieran carga suficiente. Después, los dejó colgando del cuello listos para uso instantáneo. No sabía qué esperaba ver esa noche, pero estaría preparado para verlo con claridad. Las hembras en los corrales temporales estaban inquietas, caminando en círculos, olfateando el aire con frecuencia creciente conforme oscurecía completamente.
Reina emitió gruñido bajo alrededor de las 9 de la noche, sonido que hizo que las otras 5 se pusieran alertas simultáneamente. Rodrigo levantó los binoculares y escaneó la línea de rocas. Al principio no vio nada excepto las formaciones volcánicas iluminadas por resplandor débil de luna creciente. Después, moviéndose en el borde donde la luz se encontraba con oscuridad absoluta, detectó movimiento. Algo grande se desplazaba entre las rocas, bajando hacia terreno más plano, con pasos medidos, calculados. Rodrigo ajustó el foco de los binoculares, y lo que vio le provocó constricción en el pecho que dificultó la respiración por varios segundos. La criatura era masiva, fácilmente 140 kilos de músculo y hueso, moviéndose con fluidez imposible para algo tan grande. Caminaba erguida sobre patas traseras poderosas, con brazos largos que balanceaban al caminar, configuración que era perturbadoramente cercana a silueta humana pero distorsionada, estirada, fundamentalmente equivocada en proporciones. La cabeza era lo peor. Mezcla de canino y algo más, hocico proyectado pero con frente amplia que sugería capacidad craneal más allá de cualquier animal conocido. Incluso a 200 metros de distancia, Rodrigo podía ver los ojos reflejando luz de luna en tono amarillo verdoso, que no era reflejo natural sino bioluminiscencia activa. La criatura se detuvo en el borde del alcance de las luces artificiales, y Rodrigo tuvo la certeza absoluta de que estaba siendo observado con la misma intensidad con la que él observaba, evaluado como amenaza o como presa, catalogado según criterios que una mente humana no podría comprender completamente. Rodrigo mantuvo los binoculares fijos en la criatura durante casi 5 minutos completos sin atreverse a moverse, respirando apenas lo suficiente para mantener oxígeno en los pulmones. La cosa permaneció inmóvil en el borde de la oscuridad, estudiándolo con paciencia que ningún animal depredador normal poseía. Los pumas atacaban después de evaluar por segundos, los osos decidían pelear o huir casi instantáneamente, incluso los lobos en manada ejecutaban estrategias en minutos, pero esto observaba con metodología deliberada como si estuviera aprendiendo, catalogando información para uso futuro. Después, sin advertencia, la criatura giró y desapareció entre las rocas con velocidad que contradecía su tamaño, moviéndose de bípedo a cuadrúpedo en transición fluida que Rodrigo apenas pudo seguir antes de perder contacto visual completamente. El silencio que quedó después de su partida era denso, opresivo, cargado de electricidad estática que hacía que los vellos de los brazos se erizaran. Las hembras, presa canario, no se calmaron durante horas. Permanecieron alertas, gruñendo ocasionalmente hacia las rocas, rechazando el agua que Rodrigo les ofreció. Él se quedó en la terraza toda la noche con rifle atravesado sobre las rodillas, bebiendo café que se volvía amargo y frío mientras observaba el perímetro iluminado esperando otro movimiento que nunca llegó. El amanecer lo encontró exhausto, pero funcionando en adrenalina pura, mente acelerada procesando lo que había visto bajo los binoculares. No era alucinación producida por aislamiento ni interpretación errónea de animal conocido. Había visto la cosa con claridad suficiente para distinguir detalles anatómicos que ninguna criatura catalogada por la biología moderna debería poseer. Combinación de características imposibles que existía de todas formas, caminando, respirando, cazando en su territorio. Esa mañana, después de alimentar a los perros y verificar que las trampas seguían armadas, Rodrigo tomó decisión que había estado evitando desde que encontró los cuerpos destrozados. Necesitaba información, contexto histórico, confirmación de que no era el primero en enfrentar esto. Subió a la camioneta y condujo los 18 kilómetros hasta Xúchil por camino de terracería que sacudía la suspensión gastada del vehículo en cada piedra suelta y cada bache erosionado por lluvias pasadas. El pueblo aparecía gradualmente en el paisaje como espejismo solidificándose. Primero las torres gemelas de la iglesia parroquial, después los techos de lámina oxidada de las casas dispersas, finalmente la plaza central con su kiosco descascarado y sus bancas de concreto donde viejos se sentaban a observar el paso lento de la mañana. Rodrigo estacionó frente a la tienda de abarrotes de don Esteban Carrillo, un edificio de adobe de casi 100 años con letrero pintado a mano que se desvanecía bajo décadas de sol implacable. Don Esteban tenía 83 años y había vivido cada uno de ellos en Xúchil, sobreviviendo la revolución siendo niño,
viendo el pueblo crecer durante el auge minero de los años 40, después encogiéndose cuando las minas se agotaron y la juventud migró a Durango o al norte cruzando la frontera. Si alguien en la región tenía memoria de cosas extrañas ocurriendo en la Sierra de Órganos, era este hombre, que recordaba cuando todavía había lobos mexicanos en las montañas y jaguares bajaban a matar ganado durante sequías severas. Rodrigo entró a la tienda y encontró al viejo detrás del mostrador, pesando frijoles en balanza mecánica para una mujer con niño en brazos. Esperó a que la clienta se fuera. Después se acercó al mostrador sin preámbulos. Don Esteban lo miró con ojos grises nublados por cataratas incipientes pero todavía agudos en su evaluación, leyendo tensión en la postura de Rodrigo como texto abierto. «Vienes con cara de hombre que vio algo que no debería existir», dijo el viejo sin inflexión emocional, como si estuviera comentando sobre el clima. Rodrigo sintió alivio mezclado con aprensión. Si don Esteban reconocía esa expresión específica, significaba que otros antes habían llegado con la misma. Sacó el cuaderno donde había documentado las huellas, lo abrió en la página con los dibujos aproximados de las impresiones y lo deslizó sobre el mostrador. «Encontré esto en mi propiedad. Mató 2 de mis perros. Necesito saber qué es y si alguien más lo ha visto». Don Esteban estudió los dibujos durante largo rato, pasando dedo nudoso sobre las líneas que Rodrigo había trazado intentando capturar la configuración imposible de las huellas. Después cerró el cuaderno, lo empujó de vuelta y caminó hacia la puerta de la tienda, volteando el letrero de «abierto» a «cerrado», a pesar de que apenas eran las 10 de la mañana. «Sígueme», dijo simplemente, y salió por la puerta trasera que daba a patio pequeño con gallinas picoteando entre macetas de geranios marchitos. Había mesa de madera bajo techo de lámina donde el viejo presumiblemente tomaba sus comidas. Se sentó despacio, sacó paquete de cigarros delicados del bolsillo de su camisa y encendió uno con cerillo de madera. Rodrigo tomó asiento enfrente y esperó, sabiendo que hombres de esa generación contaban historias a su propio ritmo, sin presión externa. «Tu abuelo», comenzó don Esteban después de exhalar humo por la nariz. «Julián Salmerón, criaba perros también. Hace 60 años cuando yo era joven y este pueblo todavía tenía 3.000 habitantes en lugar de los 500 que quedan ahora. Criaba perros de pelea, pitbulls que vendía a mineros y rancheros. Tenía fama de producir los animales más feroces de Durango, perros que mataban toros en las peleas, que enfrentaban tejones americanos en sus madrigueras sin retroceder. Tu abuelo era orgulloso de eso, lo proclamaba en cantinas, hacía apuestas grandes sobre sus animales. Y entonces, una noche de octubre del 49, algo bajó de las rocas de Órganos y entró a su propiedad. El viejo hizo pausa para fumar, ojos perdidos en memoria que claramente seguía vívida después de décadas. Encontraron 3 de sus mejores perros muertos al amanecer, no comidos, entiende, destrozados, como si algo los hubiera matado por diversión o por enviar mensaje. Tu abuelo era hombre testarudo, no aceptaba desafíos. Armó partida de caza con 5 hombres del pueblo, todos con rifles, todos con perros adicionales para rastreo. Subieron a las rocas, siguiendo huellas que, según dijeron después, no eran de ningún animal conocido. Encontraron cueva a mediodía de camino desde aquí, caverna profunda que penetraba la montaña, y adentro, don Esteban se detuvo, aplastó el cigarro contra la mesa y encendió otro inmediatamente. Adentro encontraron huesos, montañas de huesos, perros, vacas, venados, coyotes y botas militares viejas del tipo que usaban los villistas y carrancistas durante la Revolución. Algunas todavía tenían pies adentro, huesos de tobillo sobresaliendo de cuero podrido. Rodrigo sintió frío subir por la espalda a pesar del calor creciente de la mañana. «¿Y qué pasó con la cacería?», preguntó con voz que sonaba extrañamente distante a sus propios oídos. Don Esteban soltó risa corta, sin humor. La cosa los atacó dentro de la cueva. Era de día, había luz entrando por la boca, pero adentro estaba oscuro y la criatura conocía cada túnel, cada grieta. Mató a 2 hombres antes de que pudieran disparar un solo tiro. Los otros 3, incluyendo tu abuelo, escaparon corriendo como niños aterrorizados. Julián llegó al pueblo con mordida en el hombro que casi le arrancó el brazo, marca de mandíbula que ningún doctor pudo identificar con certeza. Cicatrizó mal, le quedó brazo débil el resto de su vida. Y una semana después, abandonó la propiedad.
La dejó tal como estaba: perros en corrales, herramientas en cobertizo, ropa en armarios. Tomó a tu abuela y a tu padre, que era niño entonces, y se fue a Durango capital. Nunca volvió. Murió en el 72 sin haber regresado ni una sola vez. El silencio que siguió era pesado, con implicaciones. Rodrigo procesaba la información, conectando pedazos que empezaban a formar imagen coherente, pero aterradora. ¿Y nadie más intentó cazar la cosa?, preguntó finalmente. Don Esteban negó con la cabeza. La gente del pueblo aprendió a no hablar de ello. Los curas en la iglesia decían que era Nahual, hombre maldito atrapado entre formas, castigado por brujería o pacto con el diablo. Los más viejos decían que siempre había estado en esas rocas, desde antes de que hubiera pueblo aquí, desde tiempos cuando solo los tepehuanes habitaban estas tierras y sabían no acercarse a ciertos lugares sagrados. Llamadas diferentes, explicaciones diferentes, pero la esencia era la misma. Algo vive en órganos, algo que mata cuando invaden su territorio, algo que no es completamente animal ni completamente humano. Rodrigo se inclinó hacia adelante, apoyando codos en la mesa. ¿Cuándo fue la última vez que atacó? Don Esteban consideró la pregunta. Directamente a humanos, no lo sé con certeza, pero ganado desaparece de ranchos cercanos a las rocas cada pocos años. Vacas encontradas despedazadas, caballos con gargantas arrancadas. La gente reporta a Protección Civil como ataque de puma o de perros salvajes, y las autoridades archivan los reportes sin investigar realmente. Es más fácil así. Nadie quiere admitir que hay algo en las montañas que la ciencia no puede explicar. Y mientras la cosa se mantenga en territorio remoto, mientras solo mate animales ocasionalmente, el gobierno prefiere ignorarlo. México tiene problemas más urgentes que perseguir leyendas de hombres lobo en sierras despobladas. Pero yo construí en la tierra de mi abuelo, dijo Rodrigo, sintiendo peso de realización caer sobre él como losa de concreto. Volví exactamente al lugar que él abandonó, y ahora la cosa está cazando mis perros como cazó los de él. Don Esteban asintió lentamente. Tierras tienen memoria, los animales tienen memoria más larga todavía. Tal vez para esa criatura, tú eres continuación de invasión que comenzó hace 60 años. O tal vez simplemente estás en territorio que considera suyo, y tus perros son desafío a su dominio. No puedo decirte por qué hace lo que hace. Solo puedo decirte que tu abuelo era hombre duro, soldado que peleó en la revolución, que había matado hombres en combate, y esa cosa lo hizo huir y nunca volver. Piensa en eso antes de decidir qué harás. Rodrigo se puso de pie despacio, sintiendo peso de la conversación asentándose en los hombros como carga física. ¿Alguien alguna vez mató uno?, preguntó como última pregunta. Don Esteban aplastó el segundo cigarro y miró directamente a los ojos de Rodrigo. Si alguien lo hizo, nunca lo dijo. Hay rumor viejo, de los tiempos de la Revolución, de un coronel carrancista que supuestamente cazó y quemó uno en las montañas cerca de Nombre de Dios. Pero el coronel murió 3 días después en su cama, desangrado por heridas que aparecieron durante la noche sin que nadie entrara a su habitación. Su ayudante juró hasta la muerte que las heridas se abrieron solas, como si algo invisible las hubiera infligido. Pero eso es solo historia, tal vez inventada, tal vez exagerada. Lo que sé con certeza es que la cosa sigue en las rocas, y los que intentan cazarla generalmente desaparecen o terminan como tu abuelo, vivos pero destruidos, huyendo para nunca regresar. El viaje de regreso a la propiedad transcurrió en silencio mental denso. Rodrigo conducía en automático, siguiendo el camino de terracería, sin procesar conscientemente las curvas y los baches. Su mente reproducía las palabras de don Esteban, comparándolas con lo que había visto bajo los binoculares la noche anterior, con los cuerpos destrozados de sus perros, con las huellas imposibles en el polvo. Todo encajaba en narrativa consistente. Había algo en las rocas de órganos, algo que había estado allí durante generaciones, algo que mataba con inteligencia y ferocidad que trascendían comportamiento animal normal. Su abuelo lo había enfrentado y había huido. Otros probablemente también. Sus historias perdidas en el silencio que las comunidades rurales mantienen sobre cosas que no pueden explicar ni controlar. Pero Rodrigo no podía huir. Tenía 12 años de trabajo invertidos en esta propiedad, reputación construida sobre la calidad de sus perros,
vida completa estructurada alrededor del aislamiento que ahora se convertía en trampa. Además, había algo más profundo, orgullo, tal vez, o terquedad heredada del abuelo que nunca conoció. Había pasado una década creando animales diseñados para no retroceder ante ninguna amenaza. ¿Cómo podía él retroceder ahora sin convertirse en mentira viviente de todo lo que había proclamado sobre fuerza, sobre dominación, sobre la superioridad de la violencia controlada y entrenada? Si huía, admitía que toda su filosofía de vida era falsa. Y Rodrigo Salmerón no estaba preparado para esa admisión. Llegó a la propiedad cerca del mediodía y encontró todo aparentemente normal. Las hembras descansando en los corrales temporales, las luces de seguridad intactas, las trampas sin activar. Pero normalidad era superficie delgada sobre tensión que vibraba en el aire como cuerda de guitarra a punto de romperse. Rodrigo pasó la tarde preparándose metódicamente para lo que había decidido hacer. No esperaría pasivamente otro ataque. Esa noche saldría a cazar, llevaría la pelea al territorio de la criatura, usaría las ventajas que tenía, conocimiento del terreno, armas de fuego y sus perros. Especialmente sus perros. Las hembras. Presa canario, habían demostrado terror la primera noche, pero eran animales entrenados para superar miedo inicial y atacar de todas formas. Con preparación correcta, con él liderando, podrían funcionar como manada coordinada. Seleccionó a 4 de las 6 hembras para la cacería. Dejó a Reina y a la más joven porque eran sus mejores reproductoras, demasiado valiosas para arriesgar. Las otras 4 eran expertas probadas en combate contra jabalíes y perros rivales en peleas clandestinas. Las equipó con collares de cuero reforzado con púas de acero en el exterior, diseñados originalmente para proteger cuellos durante peleas, pero que ahora servirían como armadura mínima contra mordidas. Las alimentó con carne cruda abundante para maximizar agresividad, después las mantuvo encadenadas cerca mientras él preparaba su propio equipo. Rifle con mira telescópica, linterna táctica montada en el cañón, cuchillo de caza, revólver como respaldo, mochila con agua y munición extra, binoculares de visión nocturna colgando del cuello. Al caer la tarde, Rodrigo se duchó con agua fría del tinaco, se vistió con ropa oscura de trabajo y botas de cuero que llegaban hasta media pantorrilla. Comió tacos fríos de frijoles sin saborearlos realmente, solo consumiendo calorías necesarias para sostener esfuerzo físico prolongado. Después se sentó en la terraza observando cómo la luz moría en el horizonte occidental. Cielo transformándose de azul a naranja, a púrpura, a negro en gradiente que duraba apenas 40 minutos. Cuando apareció la primera estrella, liberó a las 4 hembras de sus cadenas y las llamó con silbido bajo que habían aprendido a asociar con cacería. Los animales se agruparon alrededor de él, inquietos pero controlados, esperando dirección. Rodrigo levantó el rifle, verificó que la linterna funcionara correctamente y comenzó a caminar hacia la cerca norte, hacia las rocas donde las huellas siempre desaparecían, hacia el territorio de algo que sus perros temían, pero que él había decidido enfrentar de todas formas. La noche estaba fría y clara, con luna creciente proporcionando iluminación suficiente para navegar terreno sin necesidad de linterna artificial todavía. Rodrigo caminaba despacio, dejando que los perros se adelantaran ligeramente, olfateando el suelo y el aire, buscando rastro de la criatura. Pasaron la cerca por la abertura que la cosa había creado 2 noches atrás, entrando oficialmente en territorio salvaje, sin cercas ni estructuras humanas. El terreno empezaba a elevarse gradualmente, rocas volcánicas emergiendo del suelo como huesos de la tierra expuestos por erosión milenaria. Rodrigo conocía esta área de cacerías pasadas. Había senderos de venado que zigzagueaban entre las rocas, arroyos secos que solo llenaban durante tormentas de verano, cuevas menores que servían de refugio temporal para animales pequeños. Pero nunca había estado aquí de noche, cazando algo que probablemente lo estaba cazando de vuelta. La experiencia era fundamentalmente diferente. Cada sombra podía ocultar amenaza, cada sonido del viento entre rocas podía ser respiración de depredador acercándose. Los perros lo sentían también, moviéndose más juntos de lo normal, mirando hacia atrás frecuentemente para confirmar que Rodrigo seguía con ellos.
Habían recorrido tal vez 1 kilómetro, cuando una de las hembras, Luna, se detuvo abruptamente con todo el cuerpo rígido, nariz apuntando hacia formación rocosa a la izquierda. Rodrigo alzó el rifle inmediatamente, activando la linterna táctica con pulgar. El haz de luz cortó la oscuridad, iluminando pared de roca irregular con grietas verticales profundas. No vio nada, pero cuando movió la luz hacia abajo, encontró lo que Luna había detectado: rastro fresco de sangre en una piedra plana, todavía brillante bajo la luz artificial. Se acercó despacio con los perros flanqueándolo, manteniendo el rifle apuntado hacia las sombras más densas. La sangre formaba patrón de gotas que continuaba hacia una de las grietas en la pared rocosa, apertura estrecha de menos de 1 metro de ancho, pero que se extendía hacia arriba y hacia las profundidades de la montaña. Rodrigo iluminó el interior y vio que la grieta se ampliaba después de los primeros 2 metros, abriéndose en pasaje más grande. Había más sangre en las paredes internas, manchas frescas que sugerían que algo herido había pasado por aquí recientemente, posiblemente la criatura todavía sangrando de la herida que recibió al cruzar el alambre de púas 2 noches atrás, o tal vez de algún encuentro más reciente con presa que logró defenderse parcialmente antes de morir. Rodrigo consideró sus opciones con rapidez. Podía entrar a la grieta, perseguir el rastro hacia las profundidades, potencialmente acorralar a la criatura en espacio confinado, donde sus rifles tendrían ventaja sobre fuerza bruta. O podía esperar afuera, establecer emboscada en terreno abierto donde tendría movilidad y líneas de visión claras. La primera opción era más agresiva pero también más peligrosa. En túneles estrechos, la criatura tendría todas las ventajas de conocimiento del terreno y capacidad para atacar desde oscuridad absoluta. La segunda opción era más cautelosa pero requería paciencia que Rodrigo no estaba seguro de poseer en ese momento. Finalmente decidió un término medio. Exploraría la entrada de la grieta, pero no penetraría profundamente, solo lo suficiente para determinar si conducía a cueva mayor o si era simplemente fisura superficial. Entró de lado, manteniendo el rifle adelante con linterna, iluminando el camino. Los perros lo siguieron renuentemente, con Luna y otra hembra llamada Sombra, entrando primero mientras las otras dos permanecían en la entrada, gimiendo suavemente. El pasaje se ampliaba después de 3 metros, tal como Rodrigo había visto desde afuera, abriéndose en cámara del tamaño aproximado de habitación pequeña. El techo era bajo, obligándolo a agacharse ligeramente. Las paredes mostraban estrías verticales dejadas por agua que había fluido aquí durante milenios, esculpiendo la roca en formas onduladas. Y en el suelo, parcialmente oculto por polvo y fragmentos de roca caída, Rodrigo vio huesos. No eran antiguos, algunos todavía tenían cartílago y tendones adheridos, otros mostraban marcas frescas de dientes que habían raspado la superficie para extraer médula. Identificó fémur de venado, costillas de algo más grande, posiblemente vaca, cráneo pequeño que podría ser de coyote o perro. Entonces, Luna gruñó, sonido bajo y continuo que vibró en el espacio confinado de la cueva. Rodrigo giró la linterna hacia donde la perra miraba y vio el túnel que continuaba desde la parte posterior de la cámara, descendiendo en ángulo pronunciado hacia profundidades que la luz no alcanzaba a penetrar, y desde esa oscuridad llegaba olor, el mismo hedor de almizcle, carne podrida y algo indefinible que había detectado la primera noche en su propiedad. La criatura estaba allá abajo, en algún lugar de ese sistema de cuevas, que probablemente se extendía por kilómetros bajo la montaña. Rodrigo sintió decisión cristalizarse en su mente. No entraría más profundo. Esto era trampa evidente, túnel diseñado para atraer perseguidores hacia territorio donde el depredador tenía ventaja absoluta. En cambio, haría que la criatura viniera a él. Rodrigo retrocedió de la cueva con movimientos medidos, manteniendo el rifle apuntado hacia el túnel oscuro hasta que estuvo completamente afuera con los 4 perros reagrupados a su alrededor. La luna había subido más en el cielo, proporcionando iluminación plateada suficiente para navegar sin necesidad constante de la linterna táctica. Apagó la luz y esperó varios minutos en silencio absoluto, dejando que sus ojos se ajustaran nuevamente a la oscuridad natural, escuchando los sonidos nocturnos del desierto, viento seco entre las rocas, ocasional chillido de murciélago cazando insectos, respiración de los perros junto a él. Necesitaba pensar con claridad, planear el siguiente movimiento,
sin permitir que adrenalina o miedo nublaran el juicio. Había encontrado la guarida de la criatura, confirmado que estaba usando el sistema de cuevas como base. Ahora tenía que decidir cómo convertir ese conocimiento en ventaja táctica. La idea llegó completa, nacida de años criando y entrenando perros para combate. No perseguiría a la criatura hacia las profundidades donde ella controlaba cada variable. En lugar de eso, la sacaría usando el instinto territorial que ella misma había demostrado. Rodrigo sacó de la mochila un pedazo de carne cruda que había traído, hígado de res envuelto en bolsa plástica, órgano con olor intenso que los perros podían detectar a cientos de metros. Lo desenvolvió y lo frotó contra las rocas alrededor de la entrada de la cueva, marcando el territorio con olor de comida y presencia humana deliberada. Después retrocedió 20 metros hasta formación rocosa que ofrecía cobertura parcial y elevación de 2 metros sobre el terreno circundante, posición defensiva ideal con líneas de visión claras en múltiples direcciones. Trepó a la roca, llevando el rifle con correa sobre el hombro, después ayudó a subir a 2 de las hembras, Luna y Sombra, las más grandes y agresivas. Las otras 2, Ceniza y Diabla, quedaron en el suelo actuando como centinelas en flancos opuestos de la posición. Rodrigo se acomodó en depresión natural en la superficie de la roca, que funcionaba como nido de francotirador improvisado, apoyó el rifle en borde de piedra que proporcionaba soporte estable y ajustó la mira telescópica para enfoque óptimo a distancias entre 50 y 100 metros. La luna estaba suficientemente brillante para ver siluetas con claridad y tenía la linterna táctica como respaldo si necesitaba iluminación directa para disparo de precisión. Ahora solo necesitaba esperar y confiar en que la criatura respondería a la provocación de tener su guarida marcada con olor invasivo. No tuvo que esperar mucho. 15 minutos después de establecer la posición, Luna emitió gruñido bajo de advertencia, cuerpo tensándose con músculos preparados para explosión de movimiento. Rodrigo miró a través de la mira y vio Sombra emergiendo de la entrada de la cueva, forma masiva moviéndose en 4 patas inicialmente, saliendo del túnel con cautela evidente, deteniéndose cada pocos pasos para olfatear el aire. Bajo la luz de Luna, la criatura era pesadilla hecha carne, pelaje oscuro y irregular cubriendo cuerpo desproporcionado, hombros enormemente desarrollados que se elevaban cuando se movía a postura bípeda completa. Se detuvo frente a las rocas que Rodrigo había marcado con hígado, bajó la cabeza masiva para olfatear, después levantó el hocico hacia el cielo y emitió sonido que heló la sangre en las venas del ranchero. No era aullido de lobo ni rugido de oso, era vocalización que combinaba elementos de ambos con algo que sonaba perturbadoramente cercano a grito humano de rabia, sonido que vibraba en frecuencias que causaban náusea física. Los 4 perros reaccionaron simultáneamente, no con terror como la primera noche, sino con furia instintiva, activada por entrenamiento de años. Luna y Sombra ladraban frenéticamente desde la roca elevada, Ceniza y Diabla abajo respondían con gruñidos guturales, todo el grupo respondiendo a desafío vocal de la criatura con agresión coordinada. Rodrigo aprovechó la distracción. La cosa estaba mirando hacia los perros, evaluándolos como amenaza, todavía sin detectar su posición elevada. Respiró hondo, exhaló la mitad, detuvo la respiración y apretó el gatillo. La detonación del rifle Remington .308 resonó entre las rocas como trueno, y Rodrigo vio a través de la mira el impacto del proyectil. Dio en el hombro izquierdo de la criatura, penetrando carne y músculo, salpicando sangre oscura que se veía negra bajo luz de luna. La cosa rugió nuevamente, pero este sonido era puro dolor, no intimidación territorial. Se giró con velocidad imposible para algo tan masivo, localizando la posición de Rodrigo instantáneamente, y cargó, no hacia los perros que ladraban, sino directamente hacia la roca, donde el ranchero estaba atrincherado, cruzando los 20 metros en segundos con galope cuadrúpedo que comía distancia como depredador diseñado para carreras explosivas de velocidad. Rodrigo disparó segunda vez, este tiro alcanzando el pecho pero sin detener el impulso del ataque. Entonces, Ceniza y Diabla se lanzaron desde los flancos. Las 2 hembras presa canario atacaron simultáneamente desde ángulos opuestos, 50 kilos de músculo y mandíbulas moviéndose a velocidad máxima,
impactando los costados de la criatura con fuerza suficiente para desequilibrarla momentáneamente. Ceniza cerró mandíbulas en la pata trasera izquierda justo arriba del corvejón, dientes penetrando a través de pelaje y carne hasta encontrar hueso. Diabla atacó más alto, buscando garganta, pero encontrando hombro derecho, mordiendo y sacudiendo con violencia entrenada para desgarrar tejido profundo. La criatura giró, intentando alcanzar a Diabla con mano equipada con garras negras de 7 centímetros, pero Ceniza mantuvo el agarre en la pata trasera, anclándola parcialmente, limitando movilidad. Rodrigo aprovechó los 3 segundos que los perros le compraron. Disparó tercera vez a distancia de menos de 10 metros, este proyectil entrando por el cuello justo debajo de la mandíbula. Sangre arterial brotó de la herida en chorro pulsante que empapó el suelo, pero la criatura todavía no cayó. Con fuerza que contradecía el daño masivo que había recibido, logró sacudir a Diabla, arrojando la perra 3 metros donde impactó contra roca, con crujido audible de costillas quebrándose. Después alcanzó hacia atrás con brazo largo, agarró a Ceniza por el torso y apretó. Rodrigo escuchó el chillido agudo de la perra, vio sangre brotar de su boca mientras órganos internos se comprimían bajo presión de mano que podía ejercer fuerza equivalente a prensa hidráulica. Disparó cuarta vez, directo a la cabeza de la criatura, pero el ángulo estaba equivocado. El proyectil impactó el cráneo en tangente, arrancando pedazo de cuero cabelludo y oreja, pero sin penetrar hueso. Luna y Sombra saltaron desde la roca elevada, aterrizando directamente sobre la espalda de la criatura con peso combinado de casi 100 kilos. Luna hundió dientes en la base del cráneo, donde columna vertebral se conectaba con el cerebro, buscando instintivamente punto de muerte que el entrenamiento con jabalíes le había enseñado. Sombra atacó el otro lado del cuello, encontrando la arteria carótida ya dañada por el disparo de Rodrigo y rasgando más profundo. La criatura finalmente soltó a Ceniza. El cuerpo inerte de la perra cayó al suelo como saco de carne roto y empezó a girar frenéticamente, intentando desalojar a los 2 animales adheridos a su cuello y espalda. Rodrigo dejó caer el rifle vacío, sacó el revólver Taurus 357 del cinturón y comenzó a disparar mientras bajaba de la roca, cada disparo a menos de 5 metros, vaciando las 6 cámaras en centro de masa de la criatura. El impacto acumulativo finalmente tuvo efecto. La cosa cayó de rodillas primero, después sobre el costado, respirando en jadeos húmedos que burbujeaban sangre de pulmones perforados. Luna y Sombra no soltaron, mantuvieron mandíbulas cerradas en el cuello, incluso después de que los movimientos cesaron. Entrenamiento de años, sobreponiéndose a instinto de retroceder ante amenaza abatida. Rodrigo se acercó con piernas temblorosas por adrenalina y shock, sacó el cuchillo de caza de la funda en su muslo y lo clavó con ambas manos en el corazón de la criatura, sintiendo resistencia de cartílago costal antes de que la hoja penetrara completamente. Giró el cuchillo, destruyendo el músculo cardíaco, asegurándose. La respiración burbujeante se detuvo. Los ojos amarillo-verdosos que habían reflejado luz con bioluminiscencia antinatural se apagaron como lámparas desconectadas de fuente de energía. Rodrigo permaneció arrodillado junto al cuerpo durante tiempo indeterminado, simplemente respirando, procesando que había sobrevivido, que había ganado. Después llamó a Luna y Sombra con voz ronca, ordenándoles soltar. Las perras obedecieron renuentemente, retrocediendo con hocicos completamente empapados en sangre, jadeando pesadamente. Rodrigo fue primero hacia Diabla, encontrándola viva pero respirando con dificultad. Las costillas rotas probablemente habían perforado pulmón. Requeriría tratamiento veterinario urgente si iba a sobrevivir. Después se arrodilló junto a Ceniza. La perra estaba muerta, ojos abiertos pero sin vida, sangre todavía goteando de boca y nariz. Órganos internos completamente aplastados. Había muerto defendiéndolo, cumpliendo el propósito para el cual la había criado y entrenado durante 4 años. Rodrigo cerró los párpados del animal con dedos que temblaban, sintiendo peso de responsabilidad mezclándose con dolor de pérdida. Se puso de pie finalmente y se obligó a mirar el cuerpo de la criatura que había matado. Bajo luz de luna, parecía estar cambiando, no dramáticamente como en historias de hombres lobo de Hollywood, pero sutilmente. El pelaje parecía menos denso, retrayéndose ligeramente. Las proporciones faciales se ajustaban gradualmente, hocico acortándose casi imperceptiblemente, frente ampliándose. Rodrigo sacó la linterna táctica del bolsillo
y la encendió, iluminando el cuerpo completamente por primera vez. Lo que vio confirmó sus peores temores. Esto no era simplemente animal mutante o especie desconocida. Bajo el pelaje y la deformidad anatómica, había rasgos que eran inequívocamente humanos mezclados con características bestiales. Manos que eran garras pero con oposición de pulgar, pies que eran patas pero con estructura ósea de bípedo permanente, genitales parcialmente ocultos por pelaje pero visiblemente masculinos y humanos en configuración básica. La náusea golpeó a Rodrigo como ola física. Había matado algo que estaba entre categorías, algo que la ciencia moderna no tenía marco para clasificar, porque su existencia contradecía todo entendimiento establecido de biología y evolución. Era nahual como decían las leyendas viejas, humano transformado por maldición o brujería, o era algo más, anomalía genética tan rara que ocurría una vez en millones de nacimientos, produciendo híbrido que no debería poder sobrevivir pero lo hacía. No tenía respuestas y súbitamente comprendió que nunca las tendría. El conocimiento de lo que realmente era esta cosa moriría con ella, porque Rodrigo no podía permitir que el cuerpo fuera estudiado, fotografiado, catalogado. Si autoridades descubrían esto, convertirían su propiedad en zona de investigación permanente, confiscarían todo, lo interrogarían durante meses, tomó decisión en segundos, arrastraría el cuerpo de vuelta a la cueva, lo quemaría allí usando gasolina que traía en la mochila para emergencias, sellaría la entrada con explosivos improvisados hechos de fertilizante y combustible diésel, técnica que había aprendido durante juventud trabajando en minas. La cueva se convertiría en tumba sellada y todo lo que había ocurrido esta noche se convertiría en secreto que llevaría hasta su propia muerte. Silbó a Luna y Sombra, las perras se acercaron cojeando, ambas heridas pero vivas, funcionales. Levantó el cuerpo de ceniza con esfuerzo, sintiendo peso muerto de 50 kilos, tensando músculos de espalda y brazos, y comenzó a caminar hacia la cueva. Haría 2 viajes. Primero ceniza, depositarla con respeto junto al monstruo que la mató. Después volvería por Diabla que todavía respiraba trabajosamente donde la había dejado. El proceso de quemar el cuerpo tomó 3 horas. Rodrigo arrastró la criatura hasta la cámara interior de la cueva, colocó a Ceniza a su lado, roció ambos cadáveres con los 5 litros de gasolina que llevaba y prendió fuego con cerillo. Las llamas ardieron intensamente en espacio confinado, consumiendo carne y pelaje con olor nauseabundo que llenó los túneles. Mientras esperaba que el fuego completara su trabajo, fue a buscar a Diabla. La encontró todavía viva, pero apenas consciente, respiración cada vez más superficial. La cargó con cuidado para no agravar las costillas rotas y la llevó lejos de la cueva, a espacio abierto donde podría descansar sin inhalar humo tóxico. Luna y Sombra permanecieron junto a su compañera herida, lamiéndole la cara en gesto instintivo de consuelo de manada. Cuando el fuego finalmente se extinguió por falta de oxígeno, Rodrigo regresó a la cueva con linterna. Los cuerpos eran cenizas y fragmentos de hueso carbonizados, irreconocibles, imposibles de identificar como humano o animal sin análisis forense detallado, que nadie realizaría porque nadie sabría que estaban aquí. Satisfecho, salió de la cueva y comenzó la tarea de sellarla. Usó explosivos improvisados colocados estratégicamente en la entrada. No necesitaba demolición profesional, solo colapso suficiente para hacer la entrada inaccesible sin equipo de excavación serio. Las cargas detonaron en secuencia, cada explosión haciendo que rocas del tamaño de refrigeradores cayeran desde el techo de la grieta, acumulándose hasta que la abertura quedó completamente bloqueada por toneladas de piedra volcánica que requeriría semanas de trabajo manual para remover. El viaje de regreso a la propiedad fue lento y doloroso. Rodrigo cargaba a Diabla envuelta en su chaqueta, la perra respirando en jadeos cortos que indicaban neumotórax empeorando. Luna y Sombra caminaban a los lados, cojeando por múltiples heridas menores, laceraciones de garras, contusiones por impactos, agotamiento muscular extremo. El amanecer los encontró a medio camino, luz gris del alba, revelando estado completo del grupo, todos cubiertos de sangre seca, tierra y cenizas, moviéndose como soldados regresando de batalla que costó más de lo anticipado.
Rodrigo sentía cada uno de sus 52 años multiplicados por 10, cuerpo gritando por descanso, pero mente demasiado acelerada para permitir pausa. Llegaron a la propiedad cuando Sol ya había subido completamente sobre las rocas del este, calor del día comenzando a construirse. Las dos hembras que habían quedado en los corrales, Reina y la joven, ladraron al verlos acercarse, reconociendo olor de sangre y batalla. Rodrigo fue directo al cobertizo, donde mantenía suministros veterinarios básicos. Colocó a Diabla sobre mesa de trabajo acolchonada con mantas, examinó las heridas con manos expertas. Costillas definitivamente rotas, probablemente 3 o 4, pulmón colapsado parcialmente. Sin tratamiento profesional, moriría en horas. Con tratamiento podría sobrevivir, pero quedaría permanentemente dañada, incapaz de reproducir o pelear nuevamente. Rodrigo preparó jeringa con dosis letal de barbitúrico que usaba para eutanasia de emergencia, pero se detuvo con aguja a centímetros de la vena en pata delantera de la perra. Diabla lo miraba con ojos que todavía mostraban conciencia, reconociéndolo a pesar del dolor evidente. Había peleado por él sin hesitar, había absorbido golpe que probablemente estaba destinado a matarlo. Había dado todo lo que tenía en defensa de su dueño y su manada. ¿Merecía muerte rápida como recompensa o merecía oportunidad de intentar sobrevivir incluso si quedaba disminuida? Rodrigo bajó la jeringa, guardó el barbitúrico y en su lugar preparó antibiótico de amplio espectro y analgésico. Inyectó ambos, después vendó el torso de la perra con firmeza suficiente para estabilizar las costillas sin comprimir respiración. La colocó en jaula de recuperación con agua fresca al alcance y manta suave como lecho. Si iba a morir, moriría cómoda y sin dolor. Si iba a sobrevivir, tendría todo el tiempo necesario para sanar. Luna y Sombra recibieron tratamiento similar. Limpieza de heridas con solución antiséptica, puntos de sutura donde las laceraciones eran demasiado profundas para sanar sin ayuda, antibióticos preventivos contra infección. Ambas toleraron el tratamiento con estoicismo de animales de combate, acostumbrados a dolor como parte de existencia. Cuando Rodrigo finalmente terminó, con sol ya alto y temperatura subiendo hacia los 30 grados, se tambaleó hacia la casa y colapsó en hamaca de la terraza sin siquiera quitarse las botas. Durmió 11 horas continuas, despertando solo cuando sol poniente tocaba su cara con luz naranja del atardecer. Se sentó despacio, sintiendo músculos protestando por actividad extrema de la noche anterior, y miró hacia las rocas de la Sierra de Órganos. La cueva estaba sellada. El monstruo estaba muerto. Sus perros habían probado su valor de manera que ningún comprador jamás comprendería completamente. Pero mientras observaba las sombras alargarse sobre el desierto, Rodrigo sintió inquietud que no podía nombrar. La criatura que había matado era vieja, el tamaño, las cicatrices antiguas en el cuerpo, los dientes desgastados. Probablemente había vivido décadas en esas cuevas. ¿Pero era la única? Las leyendas hablaban de Nahual como si fueran individuos malditos, casos únicos de transformación. Pero ¿y si no lo eran? ¿Y si la cosa que mató tenía compañera, cría, familia propia oculta en túneles más profundos que no había explorado? ¿Y si todo lo que había logrado era matar un miembro de población que continuaría existiendo, reproduciéndose, cazando en las sombras de Durango rural donde nadie miraba demasiado cerca? No tenía forma de saberlo con certeza. Solo podía prepararse para posibilidad de que el silencio que ahora reinaba sobre su propiedad fuera temporal, tregua entre rounds de conflicto que podría durar años o podría terminar mañana por la noche. Los días siguientes transcurrieron en rutina alterada que Rodrigo estableció con deliberación metódica, creando nueva normalidad sobre fundación de secretos que nunca podría compartir. Diabla sobrevivió las primeras 72 horas críticas. El pulmón colapsado se reinfló gradualmente. Las costillas comenzaron proceso lento de calcificación que las uniría nuevamente en 6 semanas. La perra pasaba la mayoría del tiempo dormida en la jaula de recuperación, despertando solo para beber agua y aceptar comida blanda que Rodrigo preparaba con carne molida, mezclada con arroz. Luna y Sombra sanaban más rápido, las laceraciones cerrándose bajo suturas que Rodrigo revisaba 2 veces al día, aplicando pomada antibiótica para prevenir infección en clima seco del desierto, que momificaba heridas antes de que pudieran supurar. En una semana, ambas caminaban sin cojear.
En 2 habían recuperado apetito voraz y energía suficiente para exigir ejercicio. Rodrigo no regresó a las rocas. No tenía necesidad ni deseo de confirmar que la cueva permanecía sellada o que ninguna otra criatura había emergido de túneles más profundos. En lugar de eso, reforzó las defensas de la propiedad con obsesión de hombre que sabe exactamente contra qué se está protegiendo. Instaló segunda línea de alambre de púas a 5 metros dentro del perímetro original, creando zona de amortiguamiento que cualquier intruso tendría que cruzar quedando expuesto. Agregó 4 reflectores adicionales de halógeno montados en postes de acero que convertían la noche en día artificial durante las 6 horas que el generador operaba. Construyó plataforma elevada de observación junto a la casa, torre improvisada de madera de 3 metros de altura con vista de 360 grados sobre toda la propiedad y las rocas circundantes. Pero la modificación más significativa fue en su relación con los perros. Rodrigo había criado animales durante 12 años tratándolos como producto valioso, pero últimamente descartable. Herramientas vivas que cumplían función específica y podían ser reemplazadas si fallaban o morían. Ahora miraba a Luna, Sombra, incluso a Diabla herida y veía algo diferente. Estas hembras habían enfrentado monstruo literal sin retroceder. Habían absorbido daño destinado a matarlo. Habían mantenido ataques, incluso cuando instinto de supervivencia gritaba por retirada. No eran simplemente máquinas de combate entrenadas. Eran aliadas que habían elegido pelear junto a él cuando abandonarlo hubiera sido opción más segura. Esa lealtad merecía reciprocidad que Rodrigo nunca antes había considerado necesaria. Dejó de vender cachorros. Los compradores llegaban como siempre, rancheros de municipios vecinos, hombres con camionetas del año y fajos de efectivo que buscaban perros de protección, ocasionalmente tipos con tatuajes de cárcel y miradas duras que buscaban animales para peleas clandestinas. Rodrigo rechazaba a todos con excusas variadas. Las hembras no estaban en ciclo reproductivo, había perdido el macho de cría en accidente, estaba retirándose del negocio por salud. Algunos insistían, duplicando ofertas, pero Rodrigo se mantenía firme. La verdad era simple. No iba a separar cachorros de Luna o Sombra sabiendo que esos animales llevaban genética de perras que habían derrotado lo que 3 generaciones de humanos en Xúchitl consideraban invencible. Esa genética no era producto comercial, era linaje que necesitaba preservarse completo, aquí, bajo su cuidado. Un mes después de la noche en las rocas, don Esteban apareció en la propiedad sin anunciarse, conduciendo su camioneta Ford antigua por el camino de terracería con velocidad que sugería urgencia. Rodrigo lo recibió en la terraza con café recién hecho, observando cómo el viejo bajaba del vehículo con movimientos cuidadosos de hombre cuyas articulaciones recordaban cada invierno de 8 décadas. Se sentaron en las sillas de madera donde Rodrigo había pasado tantas noches vigilando, y don Esteban aceptó el café sin hablar inicialmente, bebiendo con apreciación de quien conoce diferencia entre café barato y granos molidos esa misma mañana. Finalmente, con taza todavía humeando entre manos nudosas, el viejo habló sin preámbulo. La gente en Xúchitl dice que escucharon explosiones hace 4 semanas. Dijeron que venían de las rocas de órganos, cerca de donde está tu propiedad. Rodrigo sostuvo la mirada del viejo sin parpadear. Estaba volando tocones viejos en la parte norte, limpiando terreno para expandir corrales. El suelo rocoso requiere dinamita para remover raíces profundas. La mentira salió suave, practicada durante semanas, anticipando exactamente esta conversación. Don Esteban asintió despacio, bebió más café, después señaló con barbilla hacia los corrales donde las hembras descansaban bajo sombra de techo de lámina. Tienes menos perros que antes, y los que veo tienen cicatrices nuevas. Rodrigo no respondió inmediatamente, considerando cuánta verdad podía permitirse revelar sin destruir el secreto completo. Perdí 2 en ataque de jabalí. Los que sobrevivieron están recuperándose. Las cicatrices son parte del negocio cuando crías perros de combate. Don Esteban terminó el café, dejó la taza sobre la mesa con cuidado deliberado y se puso de pie despacio. Tu abuelo vino a verme una vez, 2 meses después de huir a Durango. Estaba borracho, llorando, diciendo que debería haber matado la cosa cuando tuvo oportunidad, que correr solo garantizaba que volvería para otra generación. Le dije que hizo lo correcto, que sobrevivir era victoria suficiente. El viejo caminó hacia su camioneta, se detuvo con mano en la manija de la puerta,
Miró hacia atrás. Pero creo que murió arrepentido de todas formas. Murió sabiendo que dejó monstruo vivo en tierra que había sido de su familia. Murió preguntándose si algún descendiente sería lo suficientemente tonto o valiente para terminar lo que él comenzó. Rodrigo se puso de pie también, sintiendo peso de comprensión asentándose en el pecho. Don Esteban sabía, tal vez no detalles exactos, pero sabía que algo había cambiado, que las explosiones no fueron limpieza de tocones, que las cicatrices en los perros no vinieron de jabalí. El viejo lo miraba con expresión que mezclaba respeto, tristeza y algo cercano a alivio. No voy a preguntar qué pasó realmente, dijo don Esteban finalmente. Algunos secretos son más seguros sin confirmar. Pero si necesitas hablar alguna vez, si necesitas testigo que escuche sin juzgar, mi puerta está abierta. Y si alguna vez decides dejar esta tierra, hay compradores que pagarían bien por propiedad con agua de pozo y tanto terreno plano. Nadie necesita vivir con fantasmas que no eligió. Rodrigo agradeció con inclinación de cabeza, pero no hizo promesas. Después de que la camioneta de don Esteban desapareció en polvareda de terracería, se sentó nuevamente y miró las rocas que dominaban el horizonte norte. ¿Había fantasmas allí todavía? ¿O había sellado el último de ellos bajo toneladas de piedra volcánica colapsada? No tenía certeza y comprendía que probablemente nunca la tendría. Pero tenía algo que su abuelo no tuvo. Había enfrentado el terror y sobrevivido. Había matado lo que parecía imposible de matar. Había probado que preparación correcta y voluntad suficiente podían vencer incluso anomalías que la naturaleza nunca debió crear. Esa victoria, por más ambigua e incompleta que fuera, le pertenecía de formas que nadie podría quitarle. Los meses siguientes establecieron nuevo equilibrio. Rodrigo mantuvo las 6 hembras sin criar nuevas camadas, dedicando tiempo que antes usaba para entrenamiento de cachorros en mejorar habilidades de las adultas. Desarrolló rutinas más sofisticadas, ejercicios de coordinación en manada, técnicas de ataque a múltiples objetivos simultáneos, simulaciones de combate contra enemigos que pesaban más que cualquier jabalí o perro rival. Luna, Sombra y eventualmente Diabla, cuando sanó completamente, participaban con intensidad que iba más allá de simple condicionamiento. Habían probado sangre de monstruo literal, habían sentido terror existencial de enfrentar depredador superior y habían sobrevivido. Ese conocimiento las transformaba en algo más peligroso que cualquier perro de combate normal. Eran veteranas con experiencia que ningún entrenamiento artificial podía replicar. Rodrigo también cambió. Durmió en la hamaca de la terraza durante 3 meses seguidos, incapaz de tolerar encierro de su habitación, necesitando vista despejada del perímetro durante horas vulnerables de la noche. Instaló alarmas improvisadas usando latas viejas atadas con cordel a intervalos alrededor de la cerca, sistema primitivo pero efectivo que produciría ruido metálico si algo perturbaba el alambre. Mantuvo las armas limpias y cargadas permanentemente, verificando munición cada semana, reemplazando cartuchos que mostraban signos de corrosión por exposición a humedad del pozo. Se volvió hipervigilante de manera que reconocía como síntoma de trauma, pero que no podía ni quería desactivar, porque esa vigilancia constante era lo único entre él y repetición de eventos que su mente reproducía en sueños vívidos varias veces por semana. Pero con el tiempo, meses transformándose en año completo sin incidentes, la tensión comenzó a relajarse gradualmente. Las noches pasaban silenciosas, excepto por sonidos normales del desierto. Coyotes, lechuzas, viento seco entre las rocas. Los perros dejaron de mostrar nerviosismo extremo, volviendo a rutinas establecidas de patrullaje territorial, sin el miedo existencial que habían demostrado durante semanas después del combate. Rodrigo empezó a dormir dentro de la casa nuevamente, aunque manteniendo rifle junto a la cama y revólver bajo la almohada. Permitió que vida volviera a algo cercano a normalidad que había conocido antes de que huellas imposibles aparecieran en el polvo de su propiedad. Fue durante este período de calma restaurada que Rodrigo tomó decisión que definiría el resto de su existencia. Comenzó a documentar todo en cuadernos que guardaba en caja fuerte, descripciones detalladas de la criatura, dibujos anatómicos que recreaban de memoria, cronología completa de eventos desde la primera noche hasta el sellado de la cueva. No lo hacía para publicación ni para reportar a autoridades, lo hacía
como testamento, registro que podría ser descubierto después de su muerte por quien heredara la propiedad. Quería que hubiera evidencia de que estas cosas existían, de que no eran simplemente leyendas folclóricas inventadas para asustar niños, de que en sierras remotas de México rural caminaban anomalías que la ciencia moderna prefería negar antes que estudiar. También comenzó a entrenar de manera diferente, no solo sus perros, sino a sí mismo. Corría 5 kilómetros cada mañana antes del amanecer, desarrollando resistencia cardiovascular que había perdido durante años de vida sedentaria. Practicaba tiro con rifle y pistola hasta que podía poner 5 proyectiles en círculo de 10 centímetros a 100 metros, incluso con pulso elevado por ejercicio. Estudiaba rastros en el desierto, aprendiendo a distinguir marcas de cada especie que habitaba el área: venado, jabalí, coyote, puma, oso negro ocasional que bajaba de montañas más altas durante sequías. Se convirtió en experto en leer tierra de formas que antes solo había aplicado casualmente, desarrollando habilidades que podrían salvarle la vida si alguna vez necesitaba rastrear o ser rastreado nuevamente. Porque Rodrigo había aceptado verdad fundamental: la criatura que mató no era única, no podía ser. Anomalías biológicas no ocurrían en singular aislamiento, especialmente no anomalías que habían sobrevivido décadas o posiblemente generaciones en territorio específico. Tenía que haber otros. Tal vez no en las cuevas que había sellado, pero en algún lugar de las extensiones vastas de la Sierra Madre Occidental, en cavernas más profundas que ningún explorador había mapeado, en territorios tan remotos que presencia humana era evento raro en lugar de constante. Y si había otros, existía posibilidad de que eventualmente uno explorara hacia sur, cruzara hacia las rocas de órganos, descubriera que la cueva ancestral estaba sellada y buscara responsable. Esa posibilidad no lo aterrorizaba como hubiera hecho año atrás. En cambio, le daba propósito que había faltado desde la muerte de su esposa. Rodrigo Salmerón había construido vida alrededor de criar animales para enfrentar amenazas. Ahora entendía que él mismo era parte de esa ecuación, no solo criador, sino guardián, centinela vigilando frontera entre civilización y salvajismo que existía en formas que mapas oficiales nunca reconocerían. Si otra criatura venía, estaría preparado de maneras que su abuelo nunca estuvo. Tenía perros entrenados específicamente contra ese enemigo. Tenía arsenal adecuado y conocimiento táctico comprado con sangre. Tenía voluntad de hacer lo que fuera necesario sin hesitación paralizante de shock inicial. 2 años después de la noche en las rocas, Rodrigo recibió visita de comprador inusual, comandante de Policía Estatal de Durango que había escuchado reputación de sus perros y quería evaluar si algunos podrían ser adecuados para unidad canina. El hombre llegó en vehículo oficial, uniformado, con actitud profesional que inmediatamente puso a Rodrigo en guardia. Rechazó la solicitud cortésmente, explicando que ya no criaba para venta, pero el comandante insistió solo en ver los animales. Rodrigo accedió renuentemente, llevándolo a los corrales donde las hembras observaban con ojos, evaluando amenaza potencial. El comandante quedó impresionado. Comentó sobre musculatura excepcional, sobre alerta evidente, sobre cicatrices que indicaban experiencia en combate real. Entonces preguntó sobre las cicatrices específicamente, señalando marcas en el hombro de Luna, que claramente no venían de pelea con otro perro ni de jabalí. Rodrigo improvisó explicación sobre Puma que había atacado los corrales año atrás, mentira que el comandante pareció aceptar sin cuestionar demasiado. Pero cuando estaban caminando de regreso a la casa, el oficial mencionó casualmente que habían recibido reportes extraños de la región. Ganado mutilado en patrones que no correspondían con depredadores conocidos. 2 rancheros en municipios vecinos que habían abandonado propiedades súbitamente citando problemas con animales salvajes, sin especificar más. ¿Ha notado algo inusual en su área?, preguntó el comandante con tono que intentaba sonar conversacional, pero que Rodrigo reconoció como interrogatorio disfrazado. Nada más allá de lo normal para vivir aislado en el desierto, respondió Rodrigo con voz neutral. Coyotes, jabalíes ocasionales, serpientes de cascabel durante verano, nada que requiera intervención de autoridades. El comandante asintió, aceptando la respuesta, pero dejó tarjeta de presentación con número de celular escrito a mano en el reverso. Si ve algo que parezca amenaza para comunidad en general,
Llame directamente a este número. Tenemos recursos para manejar situaciones que exceden capacidad de rancheros individuales. Rodrigo guardó la tarjeta sabiendo que nunca la usaría. Autoridades significaban investigación. Investigación significaba descubrimiento. Descubrimiento significaba perder control de verdad que había matado para proteger. Después de que el comandante se fue, Rodrigo se sentó en la terraza con tequila y observó el atardecer pintar las rocas en tonos de naranja y púrpura. Los reportes que el oficial mencionó confirmaban sus sospechas. Había otros. Estaban activos, estaban expandiendo territorio o aumentando frecuencia de ataques, y eventualmente, inevitable como gravedad, uno vendría aquí. Tal vez mañana, tal vez en 5 años, pero vendría. Rodrigo bebió del tequila y sintió no miedo sino anticipación fría. Había ganado una vez. Podría ganar nuevamente. Y cada victoria agregaría conocimiento, mejoraría tácticas, fortalecería preparación para próximo encuentro. Era ciclo que probablemente solo terminaría con su muerte, pero era ciclo que aceptaba como precio de vivir en tierra que amaba, criando animales que amaba, rechazando huir como su abuelo había hecho. Las estaciones pasaron, inviernos fríos, donde temperatura caía bajo cero y hielo formaba costras en bebederos de los perros. Veranos brutales donde termómetro marcaba 45 grados a la sombra y el aire vibraba con ondas de calor que distorsionaban horizonte. Primaveras breves con lluvia escasa que convertía desierto en explosión temporal de flores silvestres. Otoños largos como el que había visto el primer ataque, con viento frío bajando de las montañas trayendo olor a cambio de estación. Rodrigo envejecía. 52 se convirtió en 55, después en 58. Canas aparecieron en barba y sienes. Rodillas protestaban al subir a la plataforma de observación. Vista requería lentes para lectura cercana. Pero manos seguían firmes en gatillo del rifle. Mente seguía aguda en evaluación táctica. Voluntad seguía inquebrantable en defensa de territorio. Los perros también envejecían. Luna murió a los 11 años de falla cardíaca natural, durmiendo en su corral favorito bajo sombra, donde siempre se acostaba durante calor del mediodía. Rodrigo la enterró en colina detrás de la casa, con vista a las rocas de órganos, marcando tumba con cruz de madera donde talló su nombre y la fecha. Sombra siguió 2 años después, víctima de cáncer, que consumió su cuerpo masivo en 6 meses, a pesar de tratamiento veterinario que costó más que camioneta nueva. Diabla sobrevivió más tiempo, viviendo hasta 13 años antes de que artritis degenerativa la dejara incapaz de caminar sin dolor constante. Rodrigo le dio muerte misericordiosa con inyección de barbitúrico, sosteniéndola mientras vida se apagaba en ojos que habían visto monstruo y no habían retrocedido. Pero antes de que murieran, Rodrigo había criado una última camada. Cachorros de sombra con macho dogo argentino, que había comprado específicamente por genética probada en Casa Mayor. Seleccionó 3 hembras de esa camada para mantener, entrenándolas desde edad temprana, no solo en técnicas estándar de combate, sino en lecciones específicas aprendidas durante la noche en las rocas. Estas perras crecieron sabiendo que su propósito no era simplemente pelear otros perros o cazar jabalíes. Su propósito era defender contra amenaza que su criador nunca nombraba explícitamente, pero que permeaba cada aspecto de su entrenamiento. Cuando alcanzaron madurez a los 2 años, eran tan peligrosas como sus madres habían sido, tal vez más, porque no llevaban trauma de experiencia, sino solo preparación pura para violencia que esperaban sin temer. En octubre de 2019, exactamente 10 años después de la primera noche que escuchó a sus perros ganir de terror, Rodrigo Salmerón estaba sentado en la terraza observando las rocas cuando vio movimiento en el crepúsculo, figura masiva moviéndose entre formaciones volcánicas, demasiado grande para venado, configuración equivocada para oso, velocidad imposible para humano. Sintió pulso acelerarse, pero no de pánico, de reconocimiento, de confirmación de que intuición de década había sido correcta. Otra había venido. Levantó el rifle que siempre mantenía a alcance, verificó la carga, después llamó a sus 3 perras con silbido que significaba alerta máxima. Los animales respondieron instantáneamente, formando triángulo defensivo alrededor de su posición, ojos fijos en dirección que él señalaba. Rodrigo no tenía miedo,
Tenía 62 años, había sobrevivido una década adicional que su abuelo nunca alcanzó en esta tierra. Había criado generación nueva de guardianes diseñados específicamente para esta amenaza. Si moría esta noche defendiendo su propiedad, moriría habiendo probado que huir no era única opción, que preparación y voluntad podían vencer incluso horror biológico. Y si sobrevivía, agregaría otra victoria a registro oculto que algún día alguien descubriría y comprendería. De cualquier forma, Rodrigo Salmerón había elegido su campo de batalla y no lo abandonaría. Las rocas de órganos guardaban secretos que autoridades preferían negar, que ciencia no podía explicar, que comunidades rurales enterraban en silencio. Pero él conocía la verdad. La había matado con sus manos, la había quemado hasta cenizas, la había sellado bajo toneladas de piedra. Y si la verdad regresaba con forma diferente, la enfrentaría nuevamente con las únicas armas que importaban. Coraje para pararse firme cuando todo instinto gritaba por huida y perros criados para no conocer significado de retroceso. La figura en las rocas se detuvo en el borde de luz artificial, exactamente como la primera había hecho década atrás. Ojos amarillo-verdosos reflejaron los reflectores de halógeno. Rodrigo apuntó con el rifle, esperando. Sus perras gruñían bajo, sostenido, preparadas. Y en el silencio tenso del desierto nocturno de Durango, hombre y monstruo se evaluaban mutuamente, cada uno midiendo al otro, cada uno decidiendo si esta noche sería para retroceso o para sangre. Rodrigo sonrió levemente, sin humor pero con satisfacción oscura, de quien finalmente obtiene confirmación de lo que siempre supo era cierto. Apretó el gatillo. Ciertas tierras no olvidan a quienes aprenden a defenderlas, y los perros criados en sangre de monstruos nunca confunden valentía con locura. Solo saben que hay batallas que se pelean no porque se puedan ganar, sino porque retroceder significa aceptar que el miedo gobierna más que la voluntad.